Buenos días, estimados jovencitos del quinto. Vamos a ver ahora en Historia del Perú la reconstrucción nacional o el segundo militarismo que se va a dar después de la guerra del Salitre. Cuando termina una guerra en cualquier país como el Perú, que terminamos la guerra del Salitre, pues viene un periodo en el que los militares, en el caso nuestro, ¿no? Después de la guerra del Salitre, retoman el control del poder. ¿Por qué? Porque los civiles no están preparados o capacitados ni organizados para tomar el mando político. El partido civil estaba débil, entonces los militares vuelven al poder. Tras la guerra, los militares vuelven al poder. ¿Cuál es la tarea ahora de estos militares que vuelven al poder? Reconstruir al Perú, porque estaba destruido de la guerra de Salitre. Los puertos, los ferrocarriles, las haciendas fueron dinamitadas por el ejército chileno. La ciudad de Lima fue destruida. Entonces hay que reconstruir económicamente, políticamente incluso. Entonces, la situación del Perú luego de la guerra de Salitre fue muy desastrosa. José Carlos Mariátegui dice, no, el Perú quedó anémico, desangrado. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Mire, en primer lugar, estaba destruido todo nuestro aparato productivo y financiero. No funcionan los bancos, el comercio está paralizado, los puertos destruidos, el transporte, todo eso estaba paralizado, destruido. El Estado peruano había perdido los yacimientos salitreros, pues. La única mina de salitre que teníamos de gran explotación, al término de la guerra de Salitre, perdimos, pues, porque Tarapacá fue cedido por Iglesias a Chile, ya no es del Perú. Esa es la situación en la cual estamos viviendo en Perú después de la guerra de Salitre. Ahora, también hay una fuerte morosidad en el pago de la deuda externa. El Perú está declarado como un país moroso. ¿Qué significa moroso? Que no paga las cuentas, que no devuelve el dinero prestado, ni siquiera paga los intereses. Ese es un moroso. Así que el Perú está considerado como un país moroso. Además, si tenemos a un país moroso, nadie quiere prestar ya porque no paga, pues. Así que la situación del Perú estaba muy grave. Fuerte necesidad en el pago de la deuda externa, lo que hacía imposible tener acceso al crédito. No puede tener el Perú ya empréstitos de otros países porque no tenía dinero para devolver, pues. Ese es un momento muy difícil para nosotros en el cual estamos viviendo después de la guerra de Salitre. Otra cosa importante, jóvenes, después de la guerra del Salitre, es la agudización de la lucha de clases sociales. Es decir, el Perú se empobreció más, los pobres se empobrecieron más, y los ricos, muchos de ellos se fueron al extranjero y terminado la guerra volvieron a continuar enriqueciéndose en el Perú, porque sus propiedades muchas veces ni siquiera fueron tocadas por los chilenos. Entonces, esto hace de que la sociedad peruana se encuentre pues totalmente en gran diferencia, totalmente fracturada. No se resuelve pues no el problema principal, cuál es el bienestar, que tanto necesita el país hasta hoy día, ¿no? El bienestar. Por eso, la reconstrucción nacional con el segundo militarismo va a ser no con recursos propios, ni con habilidad y capacidad política de los gobernantes, que fueron militares, sino con el capital inglés. O sea, caemos más fuertemente a la dependencia inglesa. El Perú va a hacer negociaciones con Inglaterra, con empresas inglesas, ¿no? Para entonces que nos empreste que pague nuestra deuda, a cambio de que el gobierno militar pues ceda pues una serie de recursos en mayor beneficio de la empresa extranjera inglesa que el Estado peruano. Así fue este fin de la guerra de Salitre, jóvenes. Por lo tanto, hay que resolver tres preguntas al respecto. ¿Qué cosa fue el segundo militarismo entonces? Uno. Y dos, ¿cuál fue el objetivo del segundo militarismo? El objetivo del segundo militarismo es la reconstrucción económica del país. Pero el resultado fue mayor dependencia respecto al capitalismo inglés, ¿no? Ya. Y en tercer caso, la pregunta,
¿Cómo estaba el Perú después de la guerra de Salitre? Hasta ahí llegamos, jovencito.